Bueno, pues vamos a corregir el problema 26, que era elaborar una tabla de frecuencia. ¿Vale? Aquí nos dan los datos, ¿de acuerdo? Que son las horas diarias de estudio de 30 alumnos, ¿vale? Aquí las tenéis, muy bien, pues nada. Entonces, hacemos una columna que la llamamos X sub I, otra columna F sub I, otra columna F mayúscula sub I, otra columna H sub I minúscula, H sub I mayúscula del tanto por ciento. Bien, estos serían los datos. La columna H sub I son los datos. F sub I es la frecuencia absoluta. F sub I mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. H sub I minúscula es la frecuencia relativa. Y H sub I mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es cada cosa. Cómo he completado esta tabla a partir de hoy. ¿Vale? Bien. Que sepáis que, pues eso, veis aquí cómo he dispuesto los datos en una tabla. ¿Veis? Aquí tengo la columna X sub I, la columna F sub I mayúscula, H sub I mayúscula y la del tanto por ciento. ¿Vale? Bien, pues en cada casilla de la columna X sub I será X1, X2, X3, X4, X5. La columna F sub I, pues F1, F2, F3 y así con cada columna, ¿vale? De tal manera que, si yo me fijo aquí, ¿vale? Pues este sería X1, X2, o sea, este sería 1, 2, 3, eso me está diciendo que la F3, F mayúscula sub 3 es 18, ¿vale? O si cojo este es 1, 2, 3, 4, está diciendo que la H minúscula, que es la frecuencia real, H sub 4 es 0,2, ¿vale? Bien, pues así es como lo que hay en cada celda tiene un nombre, ¿vale? Es muy fácil. Si es a partir de lo que hemos llamado cada columna con ese nombre, lo que hay en cada celda, pues es muy fácil de obtener, de nombrarlo, ¿de acuerdo? Bien, pues venga, ¿cómo haríamos? Aquí colocamos, pues son horas de estudio, vemos que van del 0 hasta el 5, pues pondríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, esos serían los datos, la columna de los datos. A ver, es una variable estadística, cuantitativa discreta, ¿vale? Discreta. Vale. Bien, pues ya aquí tengo los datos. En la columna X sub I pongo los datos. De tal manera que X1, que es el primero que está aquí, es 0. ¿Vale? Y así tendría que X sub 6 es 5. ¿Vale? Bien, voy con la columna de la frecuencia absoluta. ¿Qué es la columna de la frecuencia absoluta? Pues sencillamente es contar. Para rellenar esa columna hay que contar. Pues tengo que contar cuántos ceros. Pues me sale 1, 2, 3. Pues 3 ceros. Y para rellenar esta, F sub 2, pues tengo que contar cuántos unos hay. Pues si cuento me salen 8. Aquí tendría que contar el número de doses. Me sale 7. Aquí tendría que poner el número de treses, que son 6, el número de 4, vale. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo se calcula la siguiente, la frecuencia absoluta acumulada. Pues mira, se hace a partir de esta. Yo cojo este dato y lo pongo aquí, el primero. Luego, para calcular este, lo que hago es 3 más 8, 11. Ahora, para calcular este, lo que sumo es 11 más 7, 18. Para calcular este es 18 más 6, 24. Para calcular este es 24 más 3, 27. Para calcular este es 27 más 3, 30. Bien, pues así es como se completa la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Bien, es interesante que suméis en la columna los datos, que suméis los números de la columna de la frecuencia absoluta y os tiene que dar 30, que es el número de datos, ¿vale? La suma de esta columna os tiene que dar 30.
ese es el número que tiene que aparecer aquí. También en esta casilla tiene que aparecer un 30, ¿vale? Vale, pues ya tenemos las dos primeras columnas, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Vamos con la frecuencia relativa. H sub i. Pues ¿cómo se obtiene? Pues mira, se divide este dato, entre este. O sea, H sub 1, que es lo que vendría aquí, es este 3 dividido por el número de datos. 3 dividido entre 30. Esto da de 0. La H sub 2 es F sub, la fórmula sería F sub 2 dividido entre el número de datos. F sub 2 es 8, el número de datos es 30. Bueno, pues cogéis dos decimales, 3, redondeáis, ¿vale? Pues esto es 0,267. ¿De acuerdo? Y así con todos, divides 7 entre 30, pues tienes este. 6 entre 30, le tienes este. 3 entre 30, le tienes este. Y 3 entre 30, pues tienes este. ¿De acuerdo? Con lo cual nos ha salido que la H minúscula sub 6, que es este. Vale. Si pongo aquí la última, viene la última fila. Vale, pues sería, nos saldría H sub 6, ¿vale? Es el que está aquí, es 0,1. O sea, lo que hay en esta casilla se llama H sub 6, ¿vale? Es el nombre de la columna y en vez de la I, pues es el número que ocupa. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues en vez de poner la I, pongo el 6, ¿vale? ¿Y cómo se obtiene esta? Pues lo mismo que hemos obtenido esta a partir de esta, obtengo esta a partir de esta. Esta se llama frecuencia relativa acumulada. Y, bueno, pues a partir de esta es muy fácil. Este lo copio, tal cual. Y luego, a sacar este, sumo este y obtengo este. Para obtener este, cojo este. Y esta casilla, esta y esta la sumo y obtengo este. Para tener este, pues esta casilla y esta, y obtengo esta. Para tener esta, y así con todos. Tener esta sería esta, para tener esta más esta, ¿vale? Y aquí me tiene que dar un 1. En teoría, tiene que dar un 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Mismo que ahí. Pero bueno, a veces si no se redondea bien, pues da 0,9, tal, ¿vale? Bien, pues de tal manera que una vez que hemos hecho esos cálculos me sale que la H sub 4 sería 1, 2, 3, 4, la H sub 4 es 1, 2, 3, 4, es el dato que está aquí, que es 0,8, ¿vale? Vale, H sub 4. Vale, pues ahora voy a por la del tanto por ciento, es muy fácil, simplemente multiplicar esta por 100. Multiplico por 100, me sale 10%, 26,% y tal. Vale. Bien, pues ahora vamos a interpretar lo que son las columnas de las frecuencias acumuladas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué significa que F sub 4, bueno, vamos a coger esta, 18. F sub 3, ¿vale? ¿Qué significa que F sub 3, ¿de acuerdo? Sea 18. Pues quiere decir que hay 18 alumnos que estudian, F sub 3 es este. ¿Vale? Hay 18 alumnos que estudian 2 horas o menos, ¿vale? 2 horas o menos. Efectivamente, si yo ordeno los datos, estos son los 30 datos ordenados. 3 ceros, 8 unos, 7 doses, 6 treses. Pues si yo contara F3 18, eso significaría que de aquí
De aquí hasta aquí tengo 18 datos. De aquí hasta aquí. Eso me indica el F18, que hay 18 alumnos que estudian, bueno, este es F3, ¿vale? Que estudian 18 alumnos que estudian 2 horas o menos. Eso significa el F3 es 18, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué significaría, por ejemplo, el F, la frecuencia F sub 4? F sub 4 sería 1, 2, 3, 4, es 24. Pues que hay 24 alumnos que estudian 3 horas o menos, ¿de acuerdo? Cada día, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, si yo contara aquí el número de datos que hay de aquí hasta allá, me saldrían 24. Entonces, más o menos me saldrían 24 datos, ¿vale? Bien, y ahora vamos con la absoluta, con la relativa acumulada. La relativa acumulada, por ejemplo, tengo que H sub 3, la relativa acumulada, las acumuladas son mayúsculas, ¿vale? Entonces, H sub 3 es 0,6. Bueno, pues mira, si yo multiplico esto por 100, significa, multiplico por 100 y me sale 60. Eso significa que el 60% de los alumnos, estudian 2 horas o menos, ¿vale? Que H sub 5, que es esta, sea 0,9, significa, si lo multiplico por 100, que el 90% de los alumnos estudian 4 horas o menos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y bueno, la columna esta del porcentaje es que el 100% de los alumnos estudia 0 horas, el 26,7 estudia 1 hora, el 23,3 estudia 2 horas, el 20% 3, el 10% 4 y el 10% 5 horas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya tenéis claro? Y esta, la de los porcentajes es multiplicando esta por 100, ¿vale? Multiplicáis esta columna por 100 y obtenéis la del porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues esta sería la elaboración de una tabla de frecuencias para una variable estadística cuantitativa discreta. Si fuera continua necesitaríamos utilizar intervalos, ¿de acuerdo? Bien, pero esta es discreta. Vale, ¿qué más cosas? Bueno. Venga, vamos a aprender cosas sobre notación en estadística. ¿Veis? Aquí tenemos cómo se llama cada celda, el nombre, y si os habéis dado cuenta, aquí hemos calculado el total, ¿vale? Lo he calculado aquí. He sumado esta columna, es decir, he sumado la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, la frecuencia 4, la frecuencia 5, más la frecuencia 6. ¿Vale? Bien, como en estadística se emplea mucho la suma de columnas, y no es cuestión de poner todo esto, imagínate que tienes 30 datos en la columna, hay una manera simplificada de escribir todo esto, y es mediante este símbolo. Si utilizo este símbolo, le pongo aquí delante F sub i, estoy diciendo que estoy sumando la columna F sub i. Este símbolo se llama sumatorio. Es sumatorio. Entonces, para terminar de escribirlo bien, este símbolo está diciendo que estoy sumando la columna F sub i. La columna F sub i va. La i empieza en 1 y acaba, en este caso, en 6. ¿Veis? F es 1, empieza en 1 y la i acaba en 6. Bien, a veces se simplifica y se pone así. ¿Vale? Bien, pues esta columna se le llama, es
esto, que no es otra cosa que el número de datos, ¿vale? Pero se nombra así. Entonces, la suma de una columna, se le pone aquí el nombre de la columna y delante el símbolo este, el sumatorio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, como anécdota, para que os quede, había un logotipo de la Comunidad de Madrid que era así, ¿vale? Un logotipo de la Comunidad de Madrid que decía Madrid suma, algo así. Bueno, pues esta es una M tumbada y que hacía referencia a Madrid suma, al símbolo de sumatorio, ¿vale? Símbolo de sumatorio. ¿De acuerdo? Pues cuando veamos esto delante del nombre de una columna, significará la suma de todos los números que hay en la columna. ¿De acuerdo? Venga, una vez que ya tengo los datos en una tabla de frecuencia, vamos a hacer ese análisis de los datos, para lo cual vamos a calcular una serie de parámetros. Bien, los primeros parámetros se llaman medidas de centralización, ¿vale? Y están la media, son la media, la moda y la mediana, ¿vale? Entonces, vamos a poner más fácil, la moda. La moda es el dato, ¿vale?, que más se repite, ¿vale? Que más se repite. Entonces, me voy aquí a la frecuencia, y veo que el número mayor es el 8. ¿Vale? Pero este 8 no es la moda. La moda es el dato que más se repite, o sea, es el 1, ¿vale? La moda, en este caso, sería el 1, ¿de acuerdo? Es el dato que más se repite, esta es la columna de datos. El dato 1 es el que más se repite 8 veces, ¿vale? El 2 solo se repite 7. Vale, pues ese es el dato que más se repite. La mediana es, una vez que hemos ordenado los datos de menor a mayor, es el que ocupa la posición del medio, el dato que ocupa la posición del medio. El problema es que aquí tengo 30 datos, es par. Entonces no hay dos datos, no hay un dato que está en el medio, hay dos que están en el medio, ¿vale? Hay dos, que son el dato 15 y el dato 16, ¿vale? Hay dos datos que están en el medio, dos. De aquí a aquí hay 14 datos y de aquí a aquí hay otros 14 datos. Entonces hay dos que están en el medio. Bien, en este caso, para calcular la mediana, se cogerían los dos datos que están en el medio, se suman y se dividen entre 2. Quitamos. Es decir, como son iguales, pues la mediana sale 2. Es el dato que está en el medio, se calcula es la media de los dos datos que están en el medio si es par el número de datos, ¿vale? Vale, pero, de acuerdo, ¿qué pasa? Que para calcular la mediana nos tendría que haber puesto todos ordenados y contar. No, porque imagínate que tienes 1000. Pues no, para eso se elaboran las tablas, ¿vale? Entonces, me interesa ver qué dato ocupa la posición 15 y la posición 16, ¿vale? Me interesa ver qué datos ocupan la posición 15 y la posición 16. ¿Y eso cómo se sabe? Pues de la columna de frecuencias acumuladas. Fíjate, el dato 2 me dicen, el 18 el f3, que ahora hemos visto antes, el f3 igual a 18, este 18 me está diciendo que hay 18 datos que son iguales o menores que 2. ¿Vale? Hay 18 datos que son menores o iguales que 2. Y este 11 me está diciendo que hay 11 datos que son menores o iguales que 1. Pues entonces me está diciendo que 18 datos son menores o iguales que 2 y 11 son menores o iguales que 1, pues los datos 15 y 16 tienen que ser doses, ¿vale? O sea, entre el dato 12 y el 18, que serían estos, entre el dato 12 y el 18 son doses,
¿de acuerdo? Nos sacaríamos de aquí, el dato 12 es un 2, hasta el 18. Pues estos son el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Esos son los datos. Bien, pues sabemos que los desde el centro son 2, por tanto, la media es 2, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que colocarlos así y ponernos a contar, no. Para eso se hace la tabla y se abre, y entonces, a través de la tabla de frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? A través de la columna de frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Somos capaces de calcular la mediana, ¿de acuerdo? Es el dato que está en el medio, ¿de acuerdo? Bien, y ya... Bien, ya que me he puesto a estudiar la mediana, vamos a estudiar otras medidas de posición, que son los cuartiles, ¿vale? La misma idea es que la mediana, pero la mediana, así como la mediana es el que está en el centro, o sea, que deja la mitad de los datos a la derecha y es el dato que deja igual el número de datos, lo divide en dos partes iguales, el cuartil 1 es el dato que deja a la izquierda el 25% de los datos. Entonces, lo que tengo que averiguar es cuánto es el 25% de los datos. Calculo el 25% de 30, ¿vale? Pues 0,25 por 30 y esto es 7,5. Vale, pues lo redondeamos a 8, ¿vale? Pues tengo que ver qué dato me deja a la izquierda 8 datos. 8 datos, ¿vale? Pero es muy fácil. Aquí, que están ordenados, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pues este dato, este 1, me deja a la izquierda 8 datos. Pues este es el cuartil 1. El cuartil 1 es un 1. Porque me ha dejado a la izquierda, ¿vale? 8 datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es el 25% de los datos. 25% de los datos. Bien, insisto, pasa como con la mediana, no vamos a ordenarlos para contar. Si tengo que ver que me deja 8 datos a la izquierda, pues tengo que ver qué dato está en la posición 9. Pues aquí se ve. Si hay 11 datos que son menores o iguales que 1, hay 11 datos que son menores o iguales que 1, y hay 3 que son menores o iguales que 0. Pues de 11 a 4, del 4 al 11 son unos. Los datos del 4 al 11 son unos. Por tanto, yo busco el dato 9, estoy buscando el dato 9, pues tiene que ser un 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Estoy buscando el dato 9 y es un 1. Por tanto, el cuartil 1 es 1. ¿Vale? El cuartil 2 es la mediana, es lo mismo que la mediana porque deja la mitad cada lado, y el cuartil 3 es lo que deja el 75% de los datos. Pues habría que calcular el 75% de 30. Esto es 22,5, redondeando a 23, pues habría que ver el dato 24. El dato 24, pues es un 3, ¿vale? Pues aquí es un 3. F sub 4, este dato que es F sub 4, esa casilla, F sub 4 es un 24, me está diciendo que hay 24 datos que son 3 o menores que 3. Eso me está diciendo que el dato justo 24, que es este, porque el siguiente ya estaríamos en el dato 25, que es un 5. Pues el dato 24 es un 3. Este me deja 23 datos. 23 datos a la izquierda. ¿Vale? Este es el dato 24. Este me deja 23 datos a la izquierda, que es el 75% de los datos. Por tanto, este es el cuartil 3. ¿Vale? Es un 3. ¿Vale?
Y ahora sería también, están los cuartiles y están los percentiles. Pues el percentil 70 es el que me deja el 70% de los datos. Pues tendría que calcular el 75, el 70 y hacer lo mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues estas son las medidas de posición. Estas son de posición, ¿eh? Los cuartiles y los percentiles son medidas de posición. Venga, vamos ahora con la descentralización. Ya hemos calculado la moda, la mediana, ¿vale? Para la moda hemos necesitado esta columna, hemos mirado esta columna. Para la mediana hemos necesitado esta. Vamos a ver qué pasa con la media. ¿Qué columna nos va a ayudar a calcular la media? Bien, todos sabéis que, por vuestra experiencia en el colegio, pues si tenéis notas, 5, un 7, un 9, un 6, un 8, ¿vale? Si tenéis que sacar la nota media, pues lo que hacéis es sumarlas, ¿de acuerdo? Y luego pues, dividís por el número de notas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pues esta es la media, así se calcula la media. Vale, muy fácil cuando solo hay 5 notas, o sea, 5 datos. Aquí tenemos 30, es bastante complicado. Pero bueno, sumaríamos esto, que son 15, 20, 34, aquí por 5, pues es un 6, 9, ¿vale? Pues así os acordáis cómo se sacaba la media. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago la media de estos 30 datos? ¿Ves? Pues de eso se trata. Vamos a ver cómo la tabla nos ayuda con esto en mente, teniendo esto en mente, ¿vale? Bien. Pues vamos a ver, con lo que os he dicho que tenéis que tener en mente, ¿cómo calcularíamos la media? Pues mira, tendríamos que sumar todos los datos, sumar todos los datos y dividir entre el número de datos, que son 30. Tendría que hacer toda esta suma, pero bueno, mirad, aquí son 3 ceros, la suma de 3 ceros es lo mismo que multiplicar 3 por 0. Aquí tenía 8 unos, pues esta suma de los unos sería multiplicar 8 por 1. Luego tengo 7 doses, que es lo mismo multiplicar 7 por 2. Esta suma es 7 por 2. Tengo 6 treses, pues es lo mismo que multiplicar 6 por 3, es esta suma. Tengo 3 cuatros, que es lo mismo que multiplicar 3 por 4 y 3 por 5. Pues mirad, toda esta suma la he podido poner así, ¿vale? Bueno, ya es un poco más, he conseguido compactar un poco más, pero fijaos que es 3. ¿Qué es 3? ¿Qué es el 3? Está aquí, es f1. Y el 0 es el x1. ¿Y el 8 qué es? El f2. ¿Y el 1 qué es? El f2. El 7 es el f3. El 2 es el x3. El 6 es el f4. Este es el x4. Y así, f5 por x5, f6 por x6. Bien, pues en vez de poner los números, pongo los nombres de las casillas y al final me queda que para calcular la media lo que tengo que hacer es esto, ¿vale? Esto de aquí, ¿de acuerdo? Es esto, sumar, ¿lo veis? Esto de aquí. Pero, ¿qué hemos dicho cuando hay que hacer sumas así largas? Que hay una manera más compacta, con ayuda del símbolo del sumatorio. Hemos visto que el número de datos era la suma de la columna, de las Fs absoluta, y lo que hacíamos es, pues esta suma, que es muy larga de poner, lo que hacíamos era, cogemos la letra, le ponemos en vez de un número, una i, y delante el signo del sumatorio. Pues aquí hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí hago lo mismo. Cojo f por x y en vez de un número les pongo y le pongo el sumatorio, ¿vale? ¿De acuerdo? Y así se queda más compacto, ¿de acuerdo? Bueno, habría que poner que es desde 1 hasta 6, pero ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto lo he compactado con el simbolito este. Lo he podido compactar, todo eso, se queda así. ¿Vale? Pues muy bien. Hemos dicho que esto es la suma de la columna de f sub i. Pues mirad, he llegado aquí a una suma
¿Qué es F sub i por X sub i? Pues voy a crear una columna que sea frecuencia por dato. Bueno, y los datos, el número de datos, pues hemos dicho que es F sub i. ¿Vale? ¿Habéis visto cómo hemos pasado? Primero, de aquí a aquí, lo veis, habéis visto, es fácil, ¿no? Y luego simplemente aquí he sustituido, pues, cada número por el nombre de su casilla. Y luego lo que he hecho para llegar hasta aquí, ¿vale?, es utilizar el símbolo sumatorio para compactar esta expresión. ¿De acuerdo? Y aquí abajo también, esto está con sumatorio. Bien, pues esto es la fórmula general de la media, ¿vale? Vamos a ver cómo se aplica. Vamos a ver por qué esto nos supone una ventaja. ¿De acuerdo? Se supone que estamos haciendo esto para aprovechar las ventajas que nos da haber creado una tabla de frecuencias. Bueno, ¿en qué medida esta fórmula nos va a ayudar a calcular la media? Y nos evitamos hacer toda esta suma. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Pues mira, es muy sencillo. Creo una nueva columna, ¿veis aquí? Tengo el sumatorio de una columna. Pues creo una nueva columna que sea frecuencia por dato, ¿vale? Pues esa es, la voy a llamar F sub i por X sub i. ¿Y cómo averiguo los valores de esta columna? Pues es frecuencia por dato. Pues es 3 por 0, 0. 8 por 1, 8. 7 por 2, 14. 6 por 3, 18. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Pero aquí, cuidado, aquí arriba es la suma de esta columna. Pues sumo la columna y, si no me he equivocado, 22, 40, 67. Pues me da 67. Pues mira, para calcular la media, tengo que poner arriba 67, que es la suma de esta columna, partido por la suma de esta columna. La suma de esta columna es el número de datos, pues es 30. Pues ya tengo ya puedo calcular la media, ¿vale? Sale 2,23 horas. Esto es horas, ¿eh? Son horas, ¿vale? La moda es una hora. La mediana es una hora, 2 horas, ¿vale? ¿De acuerdo? Son datos. Pues la mediana es horas. O sea, la media. Es decir, que los estudiantes estudian una media de 2,23 horas cada uno. ¿De acuerdo? Pues mirad, esa es la ventaja de tener los datos en una tabla. Que la media, en vez de hacer esto, pues hemos llegado a la conclusión que es la suma de una columna, que nos podemos quedar una columna en la que multiplicamos la columna de la frecuencia por el dato, y así vamos obteniendo las distintas casillas de esta columna, las sumamos y las dividimos por la suma de esta columna. O sea, la suma de esta columna dividido por la suma de esta columna me da la media. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, hemos calculado las medidas de centralización. La media, ¿vale? Hemos dicho la suma de esta columna que nos hemos montado, frecuencia por dato, la columna de la frecuencia por dato, pues la suma de esa columna partido por la suma de la columna de las frecuencias, ¿vale? Nos ha dado 2,23. Pues ya calcularíamos las medidas de centralización. Pero ahora vamos a calcular otro tipo de medidas, las de dispersión. Las de dispersión nos permiten conocer el grado de agrupamiento de los datos en torno a la medida de centralización. Bien, entonces, estamos en estadística unidimensional, ¿vale? Bien, si entendemos esto, luego la estadística bidimensional es muy fácil. Estadística unidimensional, eso es decir, que los datos los puedo representar en una dimensión, en una recta. Los datos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pues entonces, mirad, vamos a calcular esto. Cada dato le voy a restar la media y voy a calcular su valor absoluto. ¿Pero eso qué es? Esto tiene un significado geométrico.
O sea, el dato menos la media aritmética, el valor absoluto, mirad, lo he hecho aquí. ¿Eso qué es? Mira, para el dato 0, he hecho 0 menos 2,23, daría menos 2,23, el valor absoluto, 2,23. Pues no es ni más ni menos que esto me mide la distancia que hay del dato a la media. Esto es del dato que sea, en este caso es el x1, que es el 0, es la distancia entre el 0 y la media, son 2,23. Si hago lo mismo aquí con el 1 menos la media, 1 menos la media, me sale que la distancia del dato 1 hasta el 2,23 es 1,23. Si hago lo mismo entre el 2 y el 2,23, 2 menos 2,23 sería negativo, pero calculando lo absoluto me sale 0,23. Esto de aquí mide 0,23. Bien, pues son distancias. Estos son distancias. Lo mismo haríamos con el 3, con el 4 y con el 5. El 5 está a una distancia de 2,77 de la media, ¿vale? Bien, ¿y esto para qué nos mide? Pues mira, esto nos va a servir para calcular un parámetro de dispersión, una medida de dispersión, que es la desviación media, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, si la media la hemos calculado sumando frecuencia, o sea, sumando una columna de frecuencia por dato, pues si yo quiero ver ahora la distancia media de los datos a la media, la distancia media, voy a calcular una media, pero en este caso va a ser de distancia. La distancia media, voy a calcular una media, pero es de distancia. Entonces vamos a ver la media de las distancias de los datos a la media aritmética, ¿vale? Recordad, media aritmética, ¿vale? A la media aritmética. Es importante porque no hay otro tipo de medias, las media. Entonces, ¿de acuerdo? Vale, pues quiero calcular una media, pues, pero no es la media de los datos, es la media de las distancias de los datos a la media aritmética. Pues entonces, en vez de poner dato, ahí, en vez de poner dato, pongo aquí esto, distancia. Entonces ya no estoy calculando la media aritmética, estoy calculando una media, es otra media, y esta es la desviación media. ¿Vale? Es la desviación de lo que están alejados de la media aritmética de los datos. ¿Vale? Pues esta es una medida de dispersión. ¿De acuerdo? Esta no la vamos a emplear, ¿de acuerdo? Esta no se emplea. La desviación media no es de interés. Pero sí que ayuda para explicar las demás, ¿de acuerdo? Entonces parece interesante que para calcular la desviación media haga una columna de frecuencia por esto. Pues es lo que voy a hacer. Vale, pues habíamos llegado a la conclusión, a la fórmula de la desviación media, que es una medida de dispersión. Insisto, no la vamos a usar, que ¿por qué le explico? Pues bueno, porque nos hace una idea para entender las que sí vamos a usar. Ya para la siguiente, las que vamos a usar, solo daré la fórmula. Pero bueno, para que entendáis qué son las fórmulas. Son medias, en este caso son medias. La desviación media es una media y la media es la distancia que hay media a la media aritmética, ¿vale? De los datos. Es decir, que los 30 datos están a una distancia de 1,21 horas de la media aritmética, que es 2,23. Esa es la distancia media que hay de los 30 datos, ¿vale? Aquí, a la media aritmética. Es la distancia media, ¿vale? Se llama desviación media. Y es una media, porque siempre que multiplicamos frecuencia por algo y dividimos por frecuencia, estamos calculando la media de este algo. ¿Vale? O sea, siempre que hacemos frecuencia por algo, es una suma de frecuencia por algo.
y luego lo dividimos por la suma de frecuencia, estamos calculando, en este caso, la media de, esto hemos dicho que es la distancia de este dato a la media aritmética, pero estamos calculando la media de las distancias. Vale, entonces para calcular la desviación media, ¿qué he hecho? Pues hacer una columna de dato menos media, es decir, he hecho esto, puesto estos valores, 2,23, 1,23, que se hace 0 menos 2,23, 1,23, 0,23, 0,77, 1,77 y 2,77, ¿vale? Y luego he hecho frecuencia por esta columna, o sea, he hecho esto por esto por esto, por tener esto, 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 y ahora la sumo las columnas, me da 36,38, pues es 36,38 dividido entre 30, entonces eso quiere decir que los datos están separados de la media aritmética, que es 2,23, una convencional, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, insisto, este parámetro de dispersión precisamente no lo vamos a emplear, pero ahora os voy a decir los que vamos a emplear. Bien, pues ahora vamos con las medidas de dispersión que nos interesan. La primera es la varianza. ¿Vale? La varianza se designa con esta letra, se llama sigma, o en otros sitios la emplean con S al cuadrado también, ¿vale? S al cuadrado o sigma al cuadrado, ¿vale? Y es esta fórmula. Vale, mira, volvemos a tener la misma forma que aquí, y la misma forma que la de la media. Es frecuencia por algo, un sumatorio de frecuencia por... Pues es una media, no estamos calculando más que otra media. Lo mismo que aquí vemos que es media aritmética, aquí es desviación media, hemos dicho la distancia media a la media aritmética, pues aquí, mirad, es esto, estamos calculando la media de esto. ¿Esto qué es? Pues esto es la distancia, es esto al cuadrado, esto es esto al cuadrado. Si tú eleváis esto al cuadrado, lo que pasa es que en vez de poner, no se pone el símbolo del valor absoluto, porque al elevar al cuadrado ya pasa a ser positivo, ¿no? Entonces esto, elevado al cuadrado, se pone así, pues es la media de la distancia al cuadrado. Entonces la varianza es la media de las distancias de los datos a la media aritmética pero al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, esta es la fórmula para entender qué es lo que estamos haciendo. Estamos calculando una media y esa media es la distancia de los datos a la media aritmética al cuadrado, pero no vamos a emplear esa fórmula, ¿vale? Vamos a emplear esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a emplear esta de aquí. Y vamos a hacerlo. Entonces, para eso vamos a tener que crear una columna de f sub i por x sub i al cuadrado, ¿vale? Pues mirad, es muy fácil. Vamos a crear una columna de f sub i por x sub i al cuadrado. Estas dos ya no podríamos ir aplicando porque este parámetro no lo vamos a usar, ¿eh? La desviación media. Pero este sí, la varianza sí. Entonces la varianza sí. Vamos a calcular mediante esta fórmula. Entonces necesito una columna que sea frecuencia por dato al cuadrado. Pero mirad, aquí tengo frecuencia por dato. Pues si multiplico frecuencia por dato, lo vuelvo a multiplicar. O sea, si multiplico frecuencia por dato, lo multiplico otra vez por dato, pues ya tengo f sub i por i al cuadrado. Entonces, para hacer esta columna, solo tengo que hacer esto por esto. Estas dos. Esto sería 0, esto sería 8, esto sería 28, 54, 48 y 75. Pues ya tengo una columna de frecuencia por dato al cuadrado. Simplemente tenía que multiplicar estas dos columnas. Frecuencia por dato por dato. Frecuencia por dato es frecuencia por dato al cuadrado. Pues ya está, ahora sumaría esta columna, ¿vale? Vale. Bueno, pues ya están todos los cálculos, ¿de acuerdo? Ya están todos, bueno, faltaría uno, todas las medidas de dispersión.
La desviación media, que es con la que os he intentado explicar un poco el significado geométrico de lo que estamos calculando. Entonces, a partir de una vez que ya, si entendéis esto, el significado, ya podéis entender que estamos aquí calculando también una media, pero de distancias al cuadrado. Creo que no vamos a emplear esta fórmula para calcular la varianza, vamos a emplear esta. Y esta me dice que voy a tener que hacer una columna de frecuencia por dato al cuadrado, que la he hecho aquí. ¿Vale? Y la suma de esa columna me da 213. Lo he puesto aquí, la suma de la columna, partido por la suma de la columna, que son los números de datos 30, menos la media aritmética al cuadrado. Y eso me da 2,13. ¿Vale? La desviación típica, que tiene esta fórmula, es la raíz cuadrada de todo esto. ¿Vale? No, me dejo aquí. Es la raíz cuadrada de esto. O sea que no os asuste. Simplemente calculáis esto, calculáis la raíz cuadrada y ya tenéis la desviación típica. ¿Vale? Y el coeficiente de variación, pues se define, se pone así como la desviación típica partido por la media aritmética. Y esos son los parámetros. Bueno, y me he enrollado demasiado, ¿vale? Porque os he intentado explicar para que entendierais qué es lo que estabais haciendo. No estamos haciendo otra cosa más que calcular medias de distancias, ¿vale? Para ver lo lejos o lo cerca que están los datos de la media aritmética, ¿vale? Y bueno, al final todo se resume en todo. O sea, todo el rollo que os he metido es en hacer una tabla como esta para calcular los parámetros. Bueno, en los de centralización necesitaríais también esta, ¿vale? La columna esa. Pero para hacer la media, pues haces la columna de datos, frecuencia absoluta, y luego multiplicas estas dos y tienes frecuencia por dato, sumas esa columna y lo que te dé lo divides por 30 y ya tienes la media aritmética. Esto hemos dicho que pasamos esto. Si ahora para calcular la varianza, no tienes que hacer otra columna, que simplemente es multiplicar esto por esto, perdón, es esto por esto. Frecuencia por dato, y ya tienes esta columna. La suma de esta columna va ahí, dividido por el número de datos menos la media al cuadrado, y ya está. O sea, al final es muy sencillo, consiste en hacer una tabla y calcular, y con las fórmulas calcular estos parámetros, ¿de acuerdo? Pues eso, los de dispersión, medida de dispersión, que son la desviación típica, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Este es muy fácil, este es fácil, porque este es la raíz cuadrada de esta, la desviación típica. Coeficiente de variación es la desviación típica partido por la media, ¿vale? Pues estas son fórmulas que te sabes. Entonces, si sabéis hacer esta tabla y calcular esto, que es muy sencillo, que es muy mecánico, pues bueno, ya se puede hacer. Fácilmente se pueden resolver los problemas. Bueno, y queda por una media dispersión que es el rango, ¿vale? Que es el dato mayor menos el dato menor. 5 menos 0 son 5 horas, ¿vale? Esa es la medida de dispersión. ¿De acuerdo?